la princesa de Tlaxcala, Luisa y Pedro de Alvarado. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Hoy les voy a hablar de lo que ocurrió con una de las 4 mujeres más famosas en la época de la conquista española del Imperio Mexica. Les hablo de María Luisa Xicoténcatl. Te diré que ella fue la hija del cacique de Tlaxcala. Aquí se forjó una alianza entre los españoles y los tlaxcaltecas, y de esta manera la hija del principal del Tlatoani tlaxcalteca debía ser esposa de Hernán Cortés, pero este la cedió porque él ya se encontraba con Malinali a Pedro de Alvarado. Aquí te voy a hacer un paréntesis y te voy a aclarar que Pedro de Alvarado es falso que se dijera que se le llamaba Tonatiuh. Aquí los indígenas no eran unos niños, no eran personas que no tuvieran conocimientos como para ver a los hombres que llegaban del mar como dioses. Más falso que eso no se puede argumentar. Tampoco podían pensar que había el regreso de Quetzalcóatl. Nunca pensaron eso. Eso es parte de la justificación de los españoles sobre los actos que ocurrieron durante la época de la conquista. En este caso tenemos un antecedente de que primeramente Cortés llega a las costas del actual península de Yucatán y ahí rescató a un español que estaba con los indígenas, a un fraile español. Después da la vuelta a la península y llega donde estaban los reinos chontales mayas y conquista 8 reinos chontales mayas. Y ahí se establece, para sellar una alianza con los españoles, se le obsequian 8 doncellas, princesas, una de ellas Malinali. Y Malinali es tomada por Cortés. Esto se le hizo costumbre a Cortés. Cada que conquistaba un reino, recibía para sellar ese pacto de alianza siempre mujeres en matrimonio, sobre todo princesas o la más bella del reino. Él se vino acostumbrando a ello, y en cada lugar que iba sellando sus alianzas, que ya eran muchas, cuando llega finalmente con los tlaxcaltecas, ocurre un conflicto. Resultan vencedores los españoles porque ellos ya llevaban una larga caravana de personas y ya sabía y había diseñado una estrategia. Las victorias anteriores de Cortés, como la más importante cuando venció a los 8 reinos chontales mayas, lo fueron preparando para poder conquistar inmediatamente a cualquier pueblo que estuviera frente a él, de tal forma que cuando llegó a Tlaxcala, conquistó Tlaxcala con la mayor facilidad posible, y una vez que sella la alianza con Tlaxcala, a través del matrimonio de la hija del cacique de Tlaxcala, del gran Tlatoani o Calzonzin, Xicoténcatl el Viejo, se dio esta, como él la princesa fue otorgada en matrimonio a Pedro de Alvarado. De esta manera ya ellos sellan la alianza con los tlaxcaltecas y prosiguen a lo que se conoce como lo que ocurrió en Cholula. Cholula ocurre antes de que llegaran estos nuevos aliados a la Gran Tenochtitlan. Y en la Gran Tenochtitlan ocurre lo que todos conocemos y recordamos que ocurrió en el Templo Mayor. Después de eso ocurre la Noche Triste, y después de la Noche Triste viene la conquista final y definitiva de la Gran Tenochtitlan con la alianza con el reino de Texcoco. Hasta aquí podemos ver que la princesa Tecueltzin es bautizada y se le nombra ahora, después de su bautizo, como María Luisa Xicoténcatl. De tal manera que esta princesa fue bautizada por los españoles y posteriormente casada con Pedro de Alvarado en una ceremonia de tipo indígena. Al no haber sido una ceremonia católica, hay que aclarar, nunca fue reconocida como una esposa legítima ante el derecho español. Aquí tenemos que reconocer que para la herencia, el reconocimiento, los hijos
las propiedades, la descendencia, tenía que regirse por las leyes españolas, y ante las leyes españolas ningún natural de América gozaba con derecho alguno, aunque hubieran sido nobles y aunque se hubieran casado por las costumbres indígenas. Eso no era reconocido porque desde España la forma de pensar más clara, evidente y efectiva del rey de España fue su enviado personal y amigo íntimo Nuño de Guzmán, que ejemplificaba en realidad lo que quería disponer la corona española respecto a los naturales de América. Ellos autorizaban un libre intercambio por productos de la península o por todo lo que necesitaran de indígenas por productos. Así había intercambio de personas por un caballo, pólvora, insumos para la agricultura, insumos para diferentes cuestiones, ropa, vestido, calzado y todo lo que se ocupa en la vida diaria. Esta princesa Tecueltzin acompañó a los españoles a Tenochtitlan, de donde escapó con ellos en la llamada Noche Triste. Así que aquí hay que reconocer que en la Noche Triste Hernán Cortés salvó su pellejo y también Pedro de Alvarado, porque ya conocían muy bien a los indígenas y llevaban a las princesas, llevaban a Tecueltzin y llevaban a Malinali. Malinali, la princesa maya del reino Chontal, y Tecueltzin, la hija más bella del Calzóncin de Tlaxcala. Así que también aparte recibieron la ayuda del rey de Texcoco, que antes había sido aliado de los mexicas y ahora era aliado de Cortés. Con todas esas alianzas y ese conocimiento amplio, completo y total de la naturaleza de los indígenas en ese momento, Cortés diseñó sus estrategias para salir vencedor, como evidentemente así sucedió. Pero hay que aclarar que la mayor cantidad de bajas entre los indígenas fue debido a las enfermedades que trajeron consigo los españoles. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a aclarar que algunos historiadores falsamente dicen que la sífilis no provenía de España. En América no existía la sífilis. Esa indudablemente vino de España, e indudablemente todas las enfermedades de transmisión por fluidos corporales fueron traídas por los españoles de la península y fueron las principales que se diseminaron entre los indígenas. ¿Por qué? Porque a cada poblado que llegaban regularmente disponían de los alimentos de los hombres para que fueran reclutados forzosamente para servir al ejército de Cortés, y de las mujeres también para servir a cualquier español. De tal manera que todo español que pisaba suelo en América, en la América continental, automáticamente pasaba de ser un donadie y ya tenía siervos, personas a su servicio. Podía disponer de hombres y mujeres para labrar tierras porque se le obsequiaban inmediatamente una cantidad de tierras y una encomienda. La encomienda incluía habitantes, hombres, mujeres, niños, ancianos de todo tipo, habitantes, que eran repartidos a cada español que pisaba suelo en América. Automáticamente ya era un señor importante y ya contaba con servidumbre obligada. Esto fue principalmente durante los primeros 40 años después de la conquista. La caída del Imperio Azteca, la caída de la Gran Tenochtitlan, ocurre en agosto de 1521. 40 años después duró este periodo de encomiendas, y donde fue incluso el antecesor del virrey y primer gobernador de lo que sería la Nueva España, Nuño de Guzmán, tratando de demeritar a Hernán Cortés. Mientras todo esto sucedía, Pedro de Alvarado, al que falsamente le llamaban Tonatiuh porque no lo era, tuvo dos hijos, una hija y un hijo. El hijo se llamó Don Pedro, en honor a él mismo, Pedro de Alvarado, y su hija Leonor, que nació en Utatlán. Se piensa que pudo haber habido un tercer hijo llamado Diego Francisco. De tal manera que los dos hijos y la princesa Luisa Tecueltzin acompañó a Pedro de Alvarado a la conquista de Guatemala y a varias partes. Ella, cuando se desposó con Pedro de Alvarado, tenía 16 años. Al momento de su fallecimiento en la ciudad de Antigua, Guatemala, ella ya contaba con 32 años, lo que nos habla de la esperanza de vida de las esposas que tomaban los españoles de ascendencia indígena.
La poca esperanza de vida que tenían los indígenas nos habla del trato que recibían de parte de los españoles. Aun siendo Luisa Tecualtzin una princesa y de aparentemente gozar de las preferencias de Pedro de Alvarado, aún y con todo, nada más tuvo una esperanza de vida de 32 años. Cualquiera hubiera esperado que siquiera hubiera llegado a los 40, pero nada más duró su vida hasta 32 años. Aquí, en el momento en el que ocurre todo este suceso, el obispo de Guatemala celebró su partida y descansa en la catedral de la Antigua en Guatemala. Tecualtzin es una de las pocas mujeres que se incluyen en las crónicas de la conquista. Otras mujeres importantes que vivieron estos acontecimientos fueron, como les he comentado, Malintzin, llamada la Malinche, que fue la que se dice la otra intérprete de Cortés. También fue Tecuipo, otra mujer, o Isabel Moctezuma, que era la hija de Moctezuma y esposa de Cuauhtémoc. Y también estuvo la 4, porque les comenté de 4 mujeres: Tecueltzin, Malintzin, Tecuipo y María de Estrada. Posteriormente les hablaré de esta María Estrada, que era una española que paradójicamente participó en la conquista de México y en otras situaciones. Hasta aquí les comento lo que fue de la princesa de Tlaxcala. Aquí ella, como les comenté en una parte del video, tuvo 2 hijos. El primero, don Pedro, que nació en Tutepec. Lo importante, y por qué se los comento, es que este hijo escribió unos libros y unas memorias donde trató de reivindicar los hechos y las acciones de su padre, que era Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado fallece en la guerra del Mixtón, cuando es vencido por el principal guerrero y caudillo indígena de esos conflictos llamados del Mixtón, que eran de los chichimecas. Su principal caudillo fue el que borra del mapa a Pedro de Alvarado. Regresando a lo que ocurrió con esta mujer, con la princesa Tecueltzin, bueno, dentro de su descendencia tuvo a este hijo que trató de reivindicar a su padre Pedro de Alvarado, y también hizo por un lado toda su descendencia, hizo a un lado todas las creencias y la cultura indígena, y se hicieron a las usanzas españolas, lo cual pues es hasta cierto punto lamentable, porque todas las opiniones que nos llegan hoy en día son con una reinterpretación desde el punto de vista español y no desde el punto de vista indígena. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.